Bueno, primero, muchas gracias. Queríamos hacer esta rueda de prensa continuando con la que tuvimos hace aproximadamente mes y medio, porque vamos a mantener esta comunicación permanente para hacer el seguimiento en el tema de energía y gas y que no sean sorpresas las que nos lleguen a los diferentes colombianos en los diferentes rincones del país. Y era muy importante hacerla hoy porque ayer tuvimos una de las reuniones más importantes de la historia reciente del país, porque tuvimos una llamada o una invitación por parte de la Contraloría General de la Nación y el Procurador que nos invitaban a hacer un evento para anticiparnos a los hechos. Ellos que son, como lo dijo el Contralor, no son las asustarías los que asustan, sino los que realmente están comprometidos para evitar que tengamos daños colaterales y sobrecostos en los servicios de energía y gas. ¿Qué es importante que entendamos? Primero, que por primera vez le están diciendo a los ministros y al gobierno que quieren no sancionar, sino anticiparnos a los eventos que se están teniendo en este momento. Segundo, que la Contraloría hace más de 4 meses había hecho también un informe muy importante donde le estaba diciendo a los colombianos que existía un riesgo inminente de apagón. Y en ese momento salieron a decirles que eran unos incendiarios, que estaban diciendo lo que no era. Y pues por eso con el Contralor y el Procurador hicimos ese mensaje. Ellos citaron adicionalmente al ministro de Hacienda y al ministro de Minas y Energía. Cuando yo era ministro, algo que uno no terminaban de llamarlo de la Contraloría o la Procuraduría o la Fiscalía, usted lo que hacía era ir rápidamente, porque es la forma más expedita de no tener dolores de cabeza y poder cumplir con los comunicados. Aquí vimos cómo el ministro de Hacienda llegó y nos trae unas muy buenas noticias que les vamos a comentar, pero que también son insuficientes porque se nos vienen momentos críticos en estos avatares que se nos están dando. Simultáneamente tenemos una discusión internacional, simultáneamente tenemos la guerra en el Catatumbo, tenemos mensajes de emergencia económica y 1000 cosas, y pasan cosas que hacen que lo urgente pase al segundo término, y esto puede ser de pronto una sorpresa que nos puede ocasionar daños muy grandes a un sector que ha durado 30 años sin apagones en el país. Hace 15 días aproximadamente tuvimos el primer pequeño apagón en el país. Y ese pequeño apagón también hubiéramos podido evitarlo, porque nosotros desde este Consejo Intergremial hemos entregado cartas de manera permanente al Gobierno Nacional y fundamentalmente al ministro de Hacienda y al ministro de Minas, diciéndole que era necesario entregar los recursos para que no tuviéramos esa clase de apagones. 40.000 colombianos por 1.600 millones de pesos se quedaron sin luz cuando hubieran podido entregar esos recursos no 3 días después, sino 2 días antes, y eso no hubiera sucedido. Y no fue un afiliado ni de Andesco, ni de ninguno de los que está aquí, creo, sino uno público que de la noche a la mañana tuvo ese percance. 40.000 personas. Ya por lo menos empezaron a hacer las ofertas de ayudarles con unos paneles solares, pero ahí también queda claro que los paneles solares solamente es un pañito de agua tibia porque eso de noche no prende. Son importantes, necesitamos los recursos y necesitamos saber que no podemos cambiar de tener líquidos a simplemente pasar a otros procesos sin tener los recursos. Entonces, ahí seguimos nosotros entregándolo. Hemos entregado las cifras. Ayer tengo que empezar diciéndoles primero que el Contralor, además estando enfermo, porque terminó la reunión y tuvo que salir a la clínica, y eso demuestra su compromiso porque acababa de llegar de un viaje y estuvo con nosotros y estaba después en la clínica por problemas bronquiales que realmente nos preocuparon durante la reunión. Pero más importante aún fueron los discursos de ellos. Los discursos fueron de solidaridad con los colombianos, de anticiparnos a los hechos para evitar los principales daños colaterales. Y segundo, decirle al gobierno que no nos pueden decir, como ha pasado en otros eventos, que no se les avisó a tiempo. Se les avisó con tiempo. Sabemos que si no se entregan estos recursos, se va a totear el sector eléctrico y el sector de gas. Entonces, primero, ¿cuál fue nosotros habíamos tenido una reunión previa con el ministro de Hacienda, habíamos ido todos donde el ministro de Hacienda a mostrarle las cifras, contarle las cifras, como se las daremos también a ustedes, con unos cuadros, empresa por empresa. Es que esta no sé si la puedo dar porque
simplemente son las cuentas de cada una de las empresas públicas y privadas y mixtas que están pidiendo a gritos que les paguen, porque si no les pagan, se van a pagar. Ya lo hicieron públicamente Afinia con EPM y con el alcalde de Medellín, donde le está diciendo que hasta marzo es el punto máximo y que tienen mucho riesgo de que pasen cosas por la resolución que sacó la Superintendencia de Servicios Públicos, que también es una resolución, es una circular que además está mal hecha, que se va a caer porque es absolutamente ilegal. Ellos no tienen la competencia para eso y por eso nosotros estamos preocupados porque le están diciendo a nuestros generadores y a nuestras empresas que tienen que seguir entregando el servicio así no les paguen hasta que se quiebren. Eso no existe, eso no puede ser y eso verdaderamente pues es un exabrupto en un sistema que ha funcionado en los últimos años. El ministro de Hacienda, la gran noticia que tenemos que aplaudir es que por lo menos en la afugia que tiene de recursos ha destinado en el PAC de los próximos 3 meses recursos suficientes para evitar los apagones más sensibles que se venían. Pero eso no quiere decir que esté solucionando el problema, como el doctor José Camilo más adelante les va a comentar en el proceso. Tenemos, primero entregaron 200.000 millones de pesos, van a entregar 350.000 millones el próximo mes, a finales, febrero, este mes, a finales de este mes, durante este mes, van a entregar 250.000 más el mes siguiente y en marzo 200.000 para completar 1 billón de pesos. Pero el mensaje más importante es que el ministro dice que van a honrar los recursos que se tienen que pagar de los subsidios. Esa es una gran noticia y lo que tenemos que hacer con ustedes y nosotros es el seguimiento para que sea real, porque ya hemos visto que la opción tarifaria que el gobierno ofreció desde mayo del año anterior no se pudo volver realidad. Y aquí el problema es ese. Muy seguramente puede ser que no se pueda entregar la opción tarifaria y por eso hicimos una propuesta desde el intergremial nuestro, donde estamos diciéndole que queremos ayudar a patinar en el Congreso de la República el proyecto de un solo artículo, no vinculado con una reforma tributaria que ya fracasó anteriormente y que quieren que esta sea la cerecita para poder presionar a los congresistas de la costa y a los del país. Nosotros sabemos que con un mensaje de urgencia, con el aval del gobierno, aquí podríamos estar solucionando 3 billones de pesos que serían fundamentales para los estratos 1, 2 y 3 del país. Eso es muy importante que sepan que lo estamos proponiendo. Igualmente, el cruce de cuentas que les habíamos dicho a ustedes, porque ahorita vienen los impuestos que se puedan hacer con las empresas que den utilidades. La mayoría no dan utilidades, pero las que tienen utilidades puedan cruzar cuentas para que de esta manera no tengan problemas de caja en un momento determinado. La otra parte, la titularización que hemos venido pidiendo y que tengamos documentos para tener en el mercado secundario posibilidad de nuestras empresas de vender esos documentos y tener liquidez y de esta forma poder darle aire al sector energético colombiano. En ese billón de pesos también tengo que clarificar que no sabemos si vamos a tener los subsidios de gas. No está claro, por eso el ministro quedó de decirnos en el día de hoy si está entre el millón de pesos que va a entregar el billón, los subsidios que corresponden a la parte de gas. Porque también quiero recordarles, son 2.7 billones de los subsidios hasta el final de año. Este año han pagado una parte, pero han seguido incrementándose otros, o sea, la cifra no está disminuyendo. Y en el tema de gas tenemos un problema más grande, 840.000 millones de pesos, donde solamente han pagado el 20% de los subsidios y el 80% siguen sin pagarse en este proceso. Aquí también tengo que decirle al ministro de Minas que nos duele que él, siendo la cabeza del sector, no aparece a reunirse con nosotros. Es que esto no es en manifestaciones en Barranquilla, esto no es simplemente sacando Twitter o diciéndonos que está sacando resoluciones en la CREC, es que queda claro que la CREC no está al servicio del ministerio, está al servicio del país y necesitamos técnicos independientes con periodo fijo que no se han nombrado todavía. El ministro de Minas no fue a la reunión de ayer. El ministro de Hacienda puso la cara, está poniendo el compromiso, pero quiero que quede en claro otra cosa. El ministro de Hacienda tiene el compromiso de entregar partida global y esa partida global llega al Ministerio de Minas, pero el ministro de Minas es el que decide cómo se reparte. ¿Cómo se reparte? Y si se reparte mal, pues mantenemos viva esta encrucijada. Y más cuando encontramos que en el presupuesto nacional hay 1 billón de pesos para paneles solares y aquí estamos pidiendo que haya priorización
de los procesos y que no nos equivoquemos. La prioridad hoy es que no se apague el país, que cumplamos las metas y que entreguemos los recursos. En el día de ayer tuvimos junta directiva acá de Andesco. Invitamos al doctor Palma y aquí vino a contarnos las afugias que tienen. No sacamos nada con un interventor que no tiene los recursos para poder vivir y mantener viva esa empresa. Son 800.000 millones de pesos que tenemos en ciernes, en aire. Y si eso no se da, pues se va a quebrar la economía de la costa. Y se van a quebrar nuestras empresas y las empresas públicas, privadas y mixtas que han venido entregando el servicio. Han tratado de cumplir, pero en estos recursos es importante que entendamos que se requiere que se mueva la economía y que se pague lo que se tiene que pagar. Hoy no se están haciendo las inversiones porque no alcanzan los recursos. Y si aire fracasa, va a fracasar también Afinia, y si fracasa Afinia, vamos a tener un problema muy grave en el 20% del mercado nacional. Entonces ahí tenemos nosotros que darles a ustedes también esta información, porque para nosotros lo más importante es que Colombia no se apague. Y quiero decirles que hemos sido los Pepito Grillos. Le estamos diciendo al gobierno y por eso no nos hemos apagado, porque le hemos dicho, hay un apagón financiero, va a pasar. Ya cuando está que pasa, entregan los recursitos para que no pase. O sea, hemos ayudado a dilatar el problema, pero ahora es el momento de tomar decisiones fundamentales en este proceso. Aquí también venimos diciéndoles que nosotros queremos que entiendan que la técnica está por encima de cualquier proceso, que estamos mirando que la transición energética la tenemos que hacer a través de energías limpias, pero fundamentalmente con el gas, que es el estudio que ya les hemos dicho, técnico, que muestra que es el que conviene para Colombia y que lo que va a pasar, como lo dijimos anteriormente en el tema de gas, es que iba a incrementarse la tarifa. Eso no fue una sorpresa, estuvo dicho. Aquí nada se hace por debajo de la mesa. El superintendente de Servicios Públicos lo conoce y se ha entregado toda la información para que se sepa qué pasa. No quiere decir que en todo el territorio vaya a subir el gas. Sube donde tuvieron que, por la contingencia que se ha dado, comprar gas importado, y eso hace que en algunos lugares se tengan, ustedes vieron el informe que yo no tengo que explicar, de Banti, que lo dieron claramente, han dado sus elementos de juicio, pero otras empresas muy importantes nuestras en la costa, Promigas y otras, no han tenido que incrementar las tarifas porque ellos no tienen esa dependencia de esas circunstancias. Adicionalmente, hemos perdido la ventaja comparativa de tener mayores yacimientos de gas y hemos tenido disminución de los aportes de los pozos y de los hallazgos de gas que teníamos anteriormente al servicio. Así que en esta primera parte, aquí cada uno de los que está acá va a hablarles de los temas. Yo quiero solamente otra cosa que faltó, pedirle al ministro que no siga diciendo lo que no es. No ha puesto una sola demanda a ninguna empresa y dice todos los días que son unos corruptos y que se roban y que cobran lo indebido. No es verdad. Aquí se cobra lo que se tiene que cobrar y está a través de los elementos que no lo permiten, que queremos por encima de todo que no se incrementen por encima de la inflación los costos, porque sabemos, lo hemos repetido, que más del 80% del país gana menos de 2 salarios, pero que no juegue con candela diciendo eso, porque eso crea caos, crea que la gente piense que las empresas están haciendo eso, cobros indebidos, y no es así. Y también le pedimos al presidente de la República que en el Consejo de Ministros lo que dijo también fue muy complicado. No se puede estigmatizar. Cuando un presidente dice una cosa como esta, se nos vuelve peligrosísimo, porque los usuarios piensan que les están cobrando lo indebido y puede ocasionar que la gente no pague. Ese sería el peor de los mundos en este momento crítico que estamos haciendo. Por eso hoy estamos nosotros tratando de apagar el incendio, ayudando con nuestras empresas para que sigan generando de la mejor forma, haciendo todo lo necesario para que la energía eólica y solar del país se convierta en una realidad. Y aquí por eso ahorita también lo estará diciendo la doctora Alexandra, los procesos que están haciendo y los riesgos que tenemos y cómo también dijo el ministro que no se han ido las inversiones en este país. Tengo que decirle, sí se han ido, se fueron los portugueses, en él no siguió haciendo las inversiones y son otras inversiones las que tenemos en ciernes y que van a ser muy peligrosas. Igualmente le vuelvo a decir, no es verdad que han entregado los subsidios, falso ministro, no ha entregado la plata, liquidó. Liquidar no significa que haya entregado los subsidios y hemos tenido 3 trimestres que se han atrasado en el pago de los mismos. Por eso, haciendo un gran esfuerzo, lo que estamos pidiendo hoy es que no nos ayuden a hacer el apagón financiero. Y tercero, no sigamos haciendo manifestaciones. Los usuarios no son los enemigos del empresariado.
El empresariado hace la inversión. Los próximos años vamos a tener, este próximo año, más de 10 billones de pesos que no tienen la caja del gobierno nacional y que si se ponen en riesgo se irán a otros países. Así que se me fue la mano porque yo no tenía que decir tanta vaina, pero lo que sí tenía que decir es que nosotros estamos acá para con ustedes ayudar a que no se apague este país. Entonces, vamos en el mismo orden que hicimos la vez pasada. José Camilo, que es Asocodis, que ha tenido una información muy importante para que se la pueda entregar. Igual la doctora tiene aquí unos cuadros que me parecen que son maravillosos, que no me los voy a chiviar porque son suyos y no puedo, son maravillosos y creo que van a ser interesantísimos. Y las térmicas además van a contarles nuevamente cómo no se apagó este país debido a las térmicas, no solamente en la costa con el gas, sino las térmicas a carbón en el centro del país que contaminaron, pero que evitaron que se apagara este país. Pero eso no salió nunca. Fueron muy importantes y todavía hay varias prendidas porque necesitamos que sigan prendidas. Entonces, ahora sí, doctor José Camilo. Gracias, doctor Camilo. Muy buenos días a todos. Yo quiero, bueno, evidentemente, como dijo Camilo, complementar lo que se ha manifestado desde el punto de vista de energía eléctrica, desde el punto de vista de la situación financiera de las empresas, mostrarles a ustedes un diagnóstico, las cifras, qué riesgo estamos y propuestas que lo ha mencionado también Camilo con anterioridad. Sin duda, valoramos y agradecemos el esfuerzo que se viene realizando por parte de la Contraloría, por parte de la Procuraduría, por parte de la voluntad del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, la crisis continúa. Y voy a explicarles, ampliar un poquito más, complementar la información que expresaba acá el doctor Camilo. A enero 31, la deuda de nuestras empresas continúa en 7.4 billones de pesos, representados en 2.8 billones de subsidios, 3.2 billones de opción tarifaria, 1 billón de deuda oficial y 400.000 millones de precios que deben recuperarse por el tema de precio de bolsa. El 60% de esa deuda es deuda pública del orden nacional y del orden territorial y representa casi 2 años de ingreso bruto de las empresas comercializadoras, lo cual muestra que las empresas no son viables. Ningún sector de la economía pudiera ser viable con este tipo de indicadores. Pero aquí lo más curioso, recuerden, ya Camilo lo mencionaba, y voy a profundizar un poco más en el tema de subsidio. En la última rueda de prensa que tuvimos con ustedes, todo este comité, hablamos de una deuda de 2 billones de pesos. A enero, 2.8. O sea, se ha incrementado el 40% la deuda. En diciembre estábamos en 2.7 billones. El gobierno nos pagó 200.000 millones, pero como el taxímetro mensual de subsidio está entre 300 y 350.000 millones, cerramos enero incrementándose la deuda de subsidio, como lo mencionaba Camilo, de 2.7 a 2.8. ¿Qué nos dice el ministro de Hacienda ayer? Lo que mencionaba el doctor Camilo. Hay un esfuerzo del gobierno por aportar 800.000 millones de pesos más. 350.000 millones en febrero, 250.000 millones de pesos en marzo y 200.000 millones de pesos en abril. Sin embargo, si metemos la cifra del déficit de esos mismos 3 meses en subsidio, la deuda pasaría en enero de 2.8 a finales de abril y si el gobierno cumple con el compromiso de pago a 3 millones de pesos. De manera pues que, si bien es cierto, ha habido un apoyo, ha habido una colaboración, ha habido una manifestación importante, la crisis continúa y lo que es bastante grave y crítico para nosotros es que la deuda, en vez de disminuir, sigue incrementándose. Y eso es difícil para nosotros. Ya hay algunas empresas que han manifestado dificultades, ya lo decía Camilo. Afinia está con el tema, pues, ha manifestado a marzo. Hay que ver con estos abonos cómo quedaría. Vean, de los 7.4 billones de pesos, una tercera parte de esa suma es de Afinia. Lo que se quiere mostrar es las dificultades que están con la empresa con relación a la opción tarifaria, a los subsidios, a la deuda oficial. De manera pues que nosotros seguimos hoy con el déficit de diciembre, 2.7 billones, y no vemos que estén apropiados la totalidad de los recursos en el presupuesto general de la Nación para poder cubrir el déficit de 2024 y las necesidades pues del 2025. ¿Qué puede ocurrir? Como lo mencionaba Camilo. Si nosotros no tenemos los recursos, tenemos 2 riesgos importantes. O no continuamos otorgando, financiando los subsidios, que es una responsabilidad legal por parte del Estado. Nosotros somos solo un vehículo, o no vamos a poder cumplir
con los compromisos de compra de energía. Si no podemos cumplir con los compromisos de la compra de energía, viene el apagón físico. Si no podemos cumplir, seguir financiando a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, los impactos son significativos en la factura de los usuarios, no en las tarifas. Quiero poner 2 regiones nomás. Antes hablábamos de una cifra de los casos más extremos y hablando de regiones con mayor participación de usuarios de estratos 1, 2 y 3. Si no hay más subsidios, en el Chocó los incrementos en la factura serían de cerca del 140%. Y si no hay más subsidios, en la región Caribe serían cercanos al 100% los incrementos en la factura. Óigase bien, 13.5 millones de usuarios hay de los estratos 1, 2 y 3. Cerca de 40 millones de colombianos que reciben subsidios, que queremos pues que en el gobierno de la gente se le cumpla a la gente con los compromisos, otorgando pues los subsidios. Ya tenemos 2 casos, ya lo mencionaba Camilo, el caso de Puerto Carreño y el caso de Aire Intervenido. No queremos, con estas dificultades, que otras empresas entren en esa misma situación. No queremos que esas 2 enfermedades se nos conviertan en una pandemia eléctrica. Hay que curar al enfermo. Lo que se ha hecho hoy con estos abonos, que reitero, que valoramos, que respaldamos, es patear la pelota hacia adelante. Son pañitos de agua tibia, pero no corrige de manera estructural los problemas. Sin duda, subsidio necesita una solución de largo plazo, estructural, porque hay usuarios que reciben subsidios sin estar en una condición de vulnerabilidad. Pero el tema de corto plazo hay que solucionarlo ya. El tema de largo plazo hay que trabajarlo también en corregir los problemas de focalización, que le llegue solamente a los usuarios que están en condiciones de pobreza. Y por supuesto que se incorpore un criterio de eficiencia energética. Por eso ayer nosotros le decíamos al ministro que continúen con las soluciones que ha planteado este comité intergremial, que esos 800.000 millones de pesos que se van a aportar se aporten de manera proporcional a las empresas con base en su déficit y no de manera selectiva como se ha realizado en el pasado, lo cual podría ser peligroso para algunas empresas. Le hemos planteado, como lo dijo Camilo, que se haga un esfuerzo mayor de pago de subsidios, que se expidan certificados y titularización para nosotros poder en el mercado secundario poder salir a negociar esos certificados y que se permita el cruce de los impuestos, como lo mencionaba también el doctor Camilo, para aquellas empresas que tengan, digamos, utilidad. Y al procurador le dijimos también el día de ayer que sin duda realice unas investigaciones y sancione de manera ejemplar a aquellos funcionarios e instituciones oficiales que no están cumpliendo con su deber de apropiar y de pagar los servicios públicos. No obstante estas dificultades que nosotros hemos venido expresando, queremos también compartirle lo que ha ocurrido desde el punto de vista de promedio ponderado para los usuarios del nivel 1 de atención, los residenciales. El costo promedio ponderado de las tarifas de los usuarios en el 2024 disminuyó 2.4% y el IPC subió 5.2% y el IPP 5.8%. Quisiéramos seguir con esa tendencia, pero para ello es fundamental de que haya incentivos en nuevos proyectos de generación para poder tener mayor competencia y que haya disponibilidad de contratos. Si no, la situación que hoy se está viendo en algunos casos en gas pudiera también apreciarse en el sector eléctrico. Yo no quiero extenderme y darles gracias nuevamente a Camilo y a todos los colegas. La doctora Natalia, después la doctora Alexandra y va a cerrar con broche de oro nuestras térmicas. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por venir hoy el día sin carro a esta rueda de prensa. Camilo, muchas gracias por esta invitación. A mis colegas un saludo muy especial. Como han podido ver, hasta el momento se ha hablado de un posible apagón financiero. Yo voy a hablar de un posible apagón eléctrico por falta de energía. Y con lo primero que quiero arrancar es que este sector sigue siendo confiable. Este sector ha superado en los últimos 30 años 5 fenómenos del Niño gracias a la generación hidráulica y a la generación térmica que tiene este país. Gracias al diseño de mercado que se dio después del apagón de los 90. Y hoy somos caso de estudio y de ejemplo de otros países que se han apagado en estos últimos 5 años. Habiendo dicho esto, el mensaje que quiero dejar es: tenemos un gran diseño de mercado,
pero necesitamos que se gestione. Y lo que ha hecho falta aquí es gestión. No es que tengamos un mal diseño de mercado. Segundo, tenemos una incertidumbre en relación a la incertidumbre climática. Todos hemos visto lo que ha pasado. Según XM, durante el fenómeno del Niño, el último fenómeno del Niño, los embalses descendieron hasta casi 30%, en algunos días estuvieron por debajo del 30%, y en el segundo semestre del 2024 estábamos esperando que los embalses se recuperaran en el fenómeno de la Niña, un fenómeno que no se materializó. Entonces vamos a seguir con una incertidumbre climática, pero lo que más nos preocupa en este momento es la incertidumbre normativa. Entendemos la preocupación del gobierno nacional en querer bajar tarifas de energía, pero nosotros creemos que el presidente no le han entregado la información completa. Intervenir el mercado como se está interviniendo en este momento solo nos va a poner en riesgo las nuevas inversiones, nos va a generar unos litigios internacionales muy importantes por violación de tratados internacionales. Y lo más preocupante es que con esas intervenciones se está poniendo en riesgo la prestación del servicio. Intervenir la bolsa es intervenir el mecanismo que nos permite guardar agua cuando necesitamos prender las térmicas. Y si se pierde la señal de escasez en la bolsa, es muy posible que en las épocas en las que vamos a necesitar agua, no vamos a contar con ella porque el mecanismo de escasez fue intervenido. Ahora, si queremos mejores precios, necesitamos más energía. Y si queremos más energía, necesitamos más proyectos. Llevamos un atraso continuo durante los últimos 5 años de casi 6.000 megas de energía que debieron haber entrado, entre esos los anhelados proyectos de La Guajira de los que hemos hablado reiteradamente en estas ruedas de prensa. Como lo dijo Camilo, ya 2 compañías muy grandes se retiraron de los proyectos más grandes de La Guajira, y esto nos tiene que preocupar a todos los colombianos porque estamos en un sistema interconectado nacional en donde produzcamos energía nos llega a todos los colombianos. Esta demora sistemática de los últimos años ha generado que el margen entre oferta y demanda esté mucho más estrecho, y aquí les quiero dar unas cifras de XM y de la Unidad de Planeación Minero-Energética, que según ellos, la información que han publicado para este año. Bueno, desde las energías renovables quiero hacer un énfasis en 3 cosas. El primero, las empresas de energías renovables están comprometidas con los colombianos con hechos concretos y reales. Más de $1.000 millones hemos invertido hoy en los 1.800 megavatios que actualmente estamos entregando en energía renovable no convencional. Y vamos por 500 millones de dólares más que esperamos invertir este año en proyectos, plantas, en su mayoría solares, que en este momento ya iniciaron construcción. No son Excel, no son PowerPoint. En este momento, 500 millones de dólares más estamos dispuestos a invertir en proyectos reales, materiales, que están avanzando en este momento. Pero vamos a mitad de camino, porque definitivamente para atender este déficit esperado al 2027 necesitamos triplicar lo logrado hasta el momento en energías renovables. Y sin duda alguna, estas renovables son imprescindibles, como lo hablaban los colegas en este momento, son imprescindibles para que el país no se apague, porque son en este momento la alternativa que puede entrar más rápido porque tiene tiempos de construcción más ágiles en la medida que los trámites puedan desarrollarse, y por ende ayudar a complementar a las otras fuentes de energía, a evitar que el país en los próximos años se apague. Pero definitivamente para eso necesitamos agilizar la entrada de los proyectos. 3 años tramitando permisos es demasiado largo para el tipo de impacto ambiental que generan estos proyectos, y por eso necesitamos agilizarlos. Necesitamos simplificar procesos, necesitamos expedir con urgencia las subastas de contratos de energías renovables que van a permitir los cierres financieros. Necesitamos sin duda alguna articularnos todos con un único propósito común para que estos proyectos entren en operación. Definitivamente, si queremos aumentar o controlar
los precios y reducir los precios al público, necesitamos aumentar la oferta, no es ahogándola. Y con estas intervenciones que se están generando en este momento al mercado, pues para estos proyectos que están en etapa de cierre financiero, nos la están poniendo muy difícil para conseguir los contratos a largo plazo, pero sobre todo para que podamos en este orden de días continuar siendo viables e igualmente competitivos frente a las otras tecnologías que ya están consolidadas. No podemos olvidar que este es un sector que es el presente, el futuro, pero que definitivamente necesita poderse consolidar y necesita unas señales de estabilidad en reglas de juego que nos permitan de nuevo poder adelantar esas inversiones. Volvemos y cerramos en este momento, seguimos comprometidos como empresas privadas con el país. Lo que ya hoy estamos entregando equivale al consumo que durante el día hacen 6.800.000 colombianos. Eso es una población como la de Bogotá, el consumo de energía equivalente a una ciudad como la Bogotá durante el día, pero necesitamos avanzar. De nuevo, definitivamente los precios, la mejor estrategia que tiene el país para tener unos precios de energía que protejan el bolsillo de los colombianos y que además le permitan crecer a los sectores productivos y a la economía colombiana desarrollarse, es aumentando la oferta, no asfixiándola. Y las energías renovables tienen en este momento, y Colombia tiene la oportunidad de diversificar y aprovechar todos sus recursos con una oferta de energía que se complementa entre sí y que pueda aprovechar todas las fortalezas de cada uno de los recursos que tenemos hoy en esta mesa, pero tenemos que desarrollarlo y tenemos que darle las condiciones para que puedan hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Camilo, por la invitación, muy amable. Unos buenos días para todos. Varias cosas que quiero reforzar, digamos, frente a lo que se ha dicho. Y quiero arrancar por una que se mencionó el jueves pasado en Barranquilla, donde decía Camilo que el presidente acompañó una marcha, pues que no tiene mucho sentido hacer una marcha protestándose a uno mismo, pero arranquemos por ahí. Cuando el presidente dice que aquí se cambia el esquema tarifario, yo creo que hay que aclarar ahí varios puntos. Eso no es cierto. El esquema tarifario no está cambiando. Lo que hizo el ministro a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas fue expedir una resolución, que la mencionó Natalia en su intervención, que cambia las reglas de juego. Y cuando cambia las reglas de juego, pasa lo que está diciendo Alexandra. Yo no tengo incentivo para invertir en este país. La Comisión de Regulación de Energía y Gas expide esta resolución el jueves pasado completa. Además, le dijeron lo que no era al presidente. La resolución no estaba en firme, XM no tenía cómo ejecutarla o hacerla efectiva dentro del sistema. Y adicionalmente, pues obviamente tiene unas implicaciones profundas esta resolución. Como lo decía Alexandra, lo primero es que cambia las reglas de juego, pone unos techos a unas tecnologías que no tenían hoy esos techos, y son tecnologías que viven de efectivamente recibir unos ingresos superiores, pues porque son más competitivas. Esa es la razón de ser de esa competencia. Pero más grave que eso es que le digan al presidente que la resolución, si entra en efecto el 1 de marzo, tiene efectos inmediatos, cuando es voluntaria hasta 2027, por una razón. Y es que la CREC no puede cambiar las condiciones sobre las cuales nosotros, como agentes y plantas térmicas y como plantas hidráulicas y como plantas renovables, nos comprometimos con el sistema a darle la confiabilidad hasta el año 2028. Entonces, eso no tiene efecto de arranque. Tiene unos efectos muy nocivos, sí, porque ya vimos que lo que publicó la CREC el jueves pasado, a pesar de tratar de garantizar que no haya un cambio siendo voluntario, sí forza un cambio en la forma como se forma el precio. Y eso está mal. Y eso va a ser demandable. Y ahí la CREC se va a meter en un problema brutal. Porque como decía bien Natalia, las empresas van a ir a los estados, a los espacios internacionales y a los espacios en Colombia para hacer respetar sus derechos. Eso es muy sencillo. Vuelvo y les digo, yo me comprometí con el país a dar una confiabilidad a unos precios y la CREC de forma arbitraria me está diciendo a través de esta resolución que me cambia esos efectos. Entonces, eso es lo primero a lo cual quería referirme. ¿Qué efectos nocivos tiene esta resolución? Pues yo me voy a pagar. O sea, no necesitamos llegar a un verano para pagarnos, por una sencilla razón. Y es que cuando yo le digo a las tecnologías hidráulica y de carbón que las voy a usar permanentemente porque les pongo un techo más bajo, pues automáticamente cuando llegue un medio verano o llegue
una medio escasez de agua, lo primero que voy a usar es ¿qué? El agua. Y les recuerdo una cosa, yo como térmico, o el parque térmico del país, no es capaz de responderle completo a los usuarios. Solamente somos capaces de abastecer el 55% de lo que consume Colombia. Entonces, si las hidráulicas se secan por culpa de esta resolución, no tenemos térmica para abastecer la totalidad del país y estamos parados exactamente en el año 91-90. Esa es la consecuencia de una resolución absurda y totalmente inoportuna en un momento en el cual, como decía Alexandra, la invitación tiene que ser a invertir, a hacer inversiones en el país. No a estrechar más el mercado y no a apretar más las cosas, porque esto no funciona de esa manera. Lo contrario es lo que decía Natalia, hay que aumentar la oferta. Si yo no soy capaz de aumentar la oferta, nunca va a tener precios competitivos. Voy a seguir viviendo en un estado de escasez. Y yo por decreto puedo decir que el precio son 100 pesos, pero la consecuencia es que a los 3 días estoy apagado. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, las térmicas. Las térmicas, hoy en día, pues nosotros somos uno de los eslabones de la cadena, desde el lado de generación, y sufrimos, así como están sufriendo los distribuidores comercializadores, la escasez de recursos, precisamente por eso, porque si un distribuidor no tiene los recursos para honrar sus compromisos, pues vamos a tener problemas hacia adelante. Y ahí pues, obviamente tengo que mencionar el tema de aire. Se da una intervención, como bien decía Camilo, se da una intervención en el mes de septiembre sin disponer de los recursos. Se interviene una empresa sin tener claro cuál es el plan. Por fortuna cambian el agente interventor. Tenemos una persona, creo que ha hecho una tarea importante, por lo menos desde el punto de vista de poder subir el nivel de contratación que tenía aire y mitigar los riesgos entre el sistema. Entonces, en ese orden de ideas, ahí tenemos un problema porque digamos que lo que hemos hecho nosotros como agentes térmicos y agentes generadores es financiar las compras de energía de esta empresa. Al momento, Aire nos está debiendo y se han llegado a algunos acuerdos de pago que se han venido cumpliendo del orden de más o menos unos 900.000 millones de pesos al mercado, lo cual no es menor. Entonces, eso es una de las razones por las cuales también al ministro de Hacienda se le dijo hay que disponer de recursos a través de la Superintendencia de Servicios Públicos para que esa empresa tenga el aire suficiente, el músculo para seguir honrando sus obligaciones con todos, si no vamos a estar en la misma. Esto es una cadena y si la rueda no gira y si un pedazo de la cadena se para, nos paramos todos, porque no van a haber los recursos suficientes para el otro lado de la ecuación. Salir a comprar combustibles y me meto por ese lado ahora. Las térmicas no solamente le han dado una mano al país desde el punto de vista de confiabilidad durante el fenómeno del Niño y llevamos año y medio, un poquito más de año y medio ya prendidos, casi a full capacidad para aguantar el verano en el que estamos y seguimos estando en verano. Y ahí obviamente, como decía Camilo, resaltar la labor en carbón, en gas y obviamente con gas importado porque gas nacional no es que haya mucha disponibilidad. Y mencionar allí lo siguiente, el segundo elemento importante es ese. Los térmicos no solamente le hemos dado una mano al país desde el punto de vista de confiabilidad en energía eléctrica, sino también en disponibilidad de gas. Si la planta de regasificación no hubiera estado en operación desde el año 2016, el sector eléctrico estuviera generando hoy con líquidos, nos estaría costando casi el doble de lo que nos cuesta hoy la generación por estar generando con líquidos. Pero adicionalmente, pues como tenemos esa facilidad de importación y tenemos una capacidad excedentaria, desde el mes de diciembre, que fue como anunció Naturgas en su momento, que no iba a haber gas disponible para el sistema, pues digamos, para los usuarios residenciales, comerciales e industriales del país, para la demanda esencial, pues eso es lo que ha venido cubriendo las plantas térmicas a través de sus comercializadores de gas. Más o menos unos 40 millones de pies cúbicos, que eso es más o menos el 4% del total de lo que consume Colombia en el día a día. Entonces esos son los dos elementos relevantes, creo yo, desde el lado de las térmicas, que nos hacen pues, dar una mano al sistema tanto de gas como de energía y seguir obviamente garantizando esa confiabilidad. Pero quiero cerrar con esto. Si el gobierno no hace gestión, si el gobierno no toma decisiones adecuadas, vamos a estar abocados, como lo hemos venido diciendo, a racionamientos, bien sea desde el punto de vista financiero o desde el punto de vista técnico. ¿Qué significa técnico? Que no tengamos la capacidad suficiente. Y es que estamos demasiado apretados desde el punto de vista de capacidad de generación y por eso en el mes de abril estuvimos a 15 días de apagarnos por no tomar gestión y por no tomar decisiones. Lo que viene hacia adelante es mucho más duro porque si no entran los proyectos, todos tenemos retrasos en proyectos, incluso en térmicas. El único proyecto térmico hoy en día está parado por una indecisión por parte de la Unidad de Planeación. El único proyecto térmico que se comprometió
en febrero del año pasado a ingresar al sistema y que permitió este gobierno que ingresara a operar, está parado. Y está parado por un permiso de conexión que no se lo ha querido dar la unidad de planeación. Entonces ahí uno ve un poquito el sesgo ideológico. Yo creo que la invitación es esa, hay que dejar los sesgos y hay que creer en todo para poder salir adelante. Si no usamos todos los recursos y toda la capacidad de generación que tenemos existente y hacemos que los proyectos se materialicen, en el año 27-28 este país va a estar apagado. Muchas gracias. Un mensaje que creo que es importante que se lo den al ministro de Minas y nosotros se lo diremos al presidente, es que el ministro de Minas es el que tiene que poner la cara. Es un momento crítico donde no es por Twitter, por X, tenemos que sentarnos y que lo invitamos públicamente a que se reúna con nosotros, para que lo que él diga nosotros lo podamos contestar en vivo y en directo en su cara y de la misma manera lo que él diga, nosotros digamos, él lo pueda contrarrestar. Pero no podemos seguir en un momento tan crítico como este sin un ministro de Hacienda y un ministro de Minas trabajando de la mano con el sector productivo colombiano. No sé si hay preguntas. Gracias. ¿Ah? ¿Sí? No, yo le digo, nosotros le hemos mandado al ministro cartas invitándolo a que nos invite para sentarnos a hablar del tema. Exactamente. Pero nosotros no lo regañamos, lo que nosotros le pedimos es que de verdad sea técnico y coherente. O sea. Sí. ¿Quieres tú estar? Sí, la doctora Natalia. Va por la derecha y va. Sí, por la derecha. Literal, no. Centro. No voy a entrar en esa conversación. Listo. Sí. Meses. El micrófono, María Fernanda. Meses. Casi el semestre. Que no hablan con nosotros. Sí, hablar marchando es difícil. Bueno, mi pregunta va relacionada al tema de los anuncios y también las solicitudes que ha hecho el ministro de Minas de iniciar investigaciones tanto a las empresas que usan gas importado como a las que suban la tarifa. Pues específicamente se refirió a Avanti el día de hoy a través de un trino, pero realmente quisiera saber qué es lo que le dice la superintendencia a ustedes pues, sobre estas solicitudes y también este año el problema de los subsidios continuará teniendo en cuenta el problema de caja que está teniendo el gobierno. ¿Hay alguna opción de que realmente se quite ese subsidio y que la empresa cobre full el servicio? Esa es de las cosas que le venimos diciendo al presidente. Ojo, presidente, usted tiene en sus manos la decisión. Si el gobierno decide lo que no se ha dicho en 30 años, de quitarle los subsidios a los estratos populares, el incremento, el ejemplo del estrato 1, que le dan 60 pesos por cada 100, y de la noche a la mañana le digan que no, pues va a tener que pagar el 100% del valor. Eso sería un impacto absolutamente negativo y peligroso para el sector. Igualmente le estamos diciendo al ministro que hay que trabajar con planeación nacional para sacar a los colados de la estratificación que está haciendo. Ayer el ministro estaba diciendo que había unos incentivos que tenían que hacer para poder, por ingreso y no simplemente por estrato. Y estamos mirando también algunas cosas, consumo. Hay estratos 1, 2 y 3 que tienen unos consumos excesivos, que significan que están colados donde no debían estar. Eso es muy importante que lo limitemos, porque supuestamente las cifras que nos han entregado, si logramos limpiar esos colados, puede ser una disminución de más de 1 billón de pesos, lo que seguiría sirviendo muchísimo. Y en el tema del gas, lo venimos diciendo, nosotros estamos pidiéndole a Ecopetrol que pues dé las señales que se tienen. Ahorita cuando estábamos viendo, la CRE que acaba de sacar una resolución que aplaudimos, maravillosa, la hemos pedido hace mucho tiempo, pero esto es papel. Esto es simplemente un documento donde nos dice que van a flexibilizar el proceso, pero esto no genera una molécula de gas. Esto no nos da ninguna certidumbre. Y Ecopetrol ha hecho la tarea, pero también necesitamos, como lo hicimos en el día de ayer con el ministro de Hacienda, que nos diga cómo va a entrar el gas que nos va a poner disponible. Esa reunión cuando dijo, voy a darle el gas, vamos a estar, pero necesitamos fechas y cifras para que de esta manera podamos tener oferta y demanda, el control necesario y evitemos que haya una presión
inflacionaria, porque cuando hay más demanda que oferta, el precio sube. Entonces, para que quedemos claros, Camilo. repito, no todo Colombia va a subir el precio, y repito también lo que dijo ahí en el chat. La superintendencia conocía perfectamente lo que estaba haciendo Banti, y además estaba esto públicamente, porque aquí hay un seguimiento absolutamente transparente, porque esto es absolutamente seguido. O sea, esto no es ninguna improvisación, se sabe. Y hay partes del país donde no va a incrementar porque no tuvieron que utilizar gas importado. El que tenga que utilizar gas importado, además de la disminución del gas que tenemos nacional, pues ha hecho que tengamos esta presión, y ojalá que no se hubiera dado. Pero revisen nuestras cartas y se van a dar cuenta que lo dijimos con anticipación, pero no se quieren reunir con nosotros, no sé por qué. Camilo, ahí te complemento una cosa, y pues estábamos hablando del tema de gas importado. Recuerden el año pasado, cuando comenzó a advertirse todo esto, se dijo claramente que a partir de diciembre no iba a haber el suficiente gas. Nosotros, incluso TPL Gas anunció el inicio de la venta de gas importado para algunas distribuidoras comercializadoras de gas en el país, y pues Banti es uno de esos compradores. Además, como dice Camilo, es que si estamos apretados desde el punto de vista de gas y yo no consigo, digamos, una parte del importado, también me toca ir al mercado secundario de gas a conseguirlo con unos precios distintos, porque eso significa comprarle el gas a alguien que ya lo compró a un precio superior. Entonces aquí lo que está viviéndose es una escasez completa anunciada desde hace más de un año. Y como decía Camilo, el punto de Ecopetrol, o el comunicado de Ecopetrol el día de ayer, es que nos está hablando que va a comercializar gases en el 26. Está perfecto, en el 26 estamos bien, pero ya el 25, ¿qué vamos a hacer? Nos toca echar mano de todo lo que hay, de gas importado, de secundario, de mirar cómo más flexibilizamos, y eso es también la parte de la resolución de la CREC. Eso es lo mismo que salió en diciembre a través de un decreto del ministerio tratando de flexibilizar la contratación. Y esa flexibilización lo que permite es como tratar de sacar, exprimir el limón un poco más, como hemos dicho también en el sector eléctrico, tratar de sacar un poquito más donde no hay. Entonces ese es el otro tema. Yo quería complementarte lo que mencionabas con el tema de subsidio que dio Camilo. Las empresas no están obligadas a financiar subsidios, y lo venimos haciendo con toda la dificultad que tenemos hoy. ¿Hasta cuándo? Es un tema bastante crítico. Hoy, como lo mencionaba, tenemos dificultades para seguir financiando, cuando los saldos que tenemos por cobrar representan 2 años de ingreso bruto. Y el tema es mucho más crítico con lo que va a venir. ¿Por qué? La CREC expidió una resolución que está para comentario, para definir de la metodología de comercialización, que implica disminuciones en el ingreso para el comercializador entre un 33 y un 45%. Si hoy no podemos financiar los subsidios con estas dificultades, si esa resolución queda en firme, ahí sí, apague y vámonos. Sí. Sí, pues aquí nos acaban de enviar curiosamente la resolución al chat de los periodistas. Pareciera que ya queda en firme, no sé, eso es lo que hay como en el ambiente. Y saliendo de esta rueda de prensa, pues ¿qué van a tomar ustedes? ¿Qué acción van a tomar de forma intergremial ante esta resolución? Porque nos dicen aquí de la jefatura de prensa de la CREC que tiene 55 ajustes, pero ustedes nos dicen que es una resolución de papel. Entonces, ¿qué acción van a tomar ustedes de forma intergremial ante esta resolución? Pregunta 1, pregunta 2, ¿cuáles son las regiones donde sí y donde no se va a dar esos incrementos del gas? Bueno, primero, lo que estamos diciendo, ¿no les parece extraño que tengamos una rueda de prensa y salga una resolución para contar cómo vamos a solucionar un problema que venimos hablando desde hace rato? Nosotros queremos que no tengamos dolores de cabeza y nos interesa la técnica por encima de cualquier cosa. Hoy en la CREC no tenemos nombrados los 6 funcionarios que se tienen que tener de manera independiente y autónoma para que tengan periodo fijo y puedan tomar decisiones sin miedo a perder el puesto. Entonces, primera cosa importante, nosotros estamos trabajando con ellos, nos interesa mucho, acaba de salir, por eso me la entregaron y por eso les digo, maravilloso, ¿dónde está la nueva molécula de gas que se está generando con esto? Perfecto, nosotros vamos a estudiar todas las modificaciones que nos han entregado en el día de hoy y espero que sean buenísimas y que con esto podamos ayudar a evitar ese proceso. Lo que estamos mostrando de cada empresa es independiente. Ustedes vieron el comunicado de Banti, lo hicieron muy claro. Además muestran que han tenido el proceso a través de la superintendencia. Esto no lo pueden hacer sin haber hablado con el superintendente y con el sector. Esas no son decisiones que se toman simplemente porque yo decido y yo lo tomo y hago. Eso se tiene que haber tomado el proceso.
Y hay lugares donde, repito, donde no haya la necesidad de tener gas importado, haya tenido la cantidad de gas disponible suficiente, pues esas empresas no van a tener esa problemática. Estamos hablando que fundamentalmente en la costa muy seguramente no van a tener esos incrementos, y los que están siendo serios es diciéndole a los usuarios por qué está sucediendo y explicando para dónde y cómo se tiene que actuar. Aquí lo que menos quisiera Avanti es que subiera, porque también ellos son de los sectores que han hecho unas inversiones gigantescas. Y repito, voy a darles una cifra. En Colombia, el sector de energía y gas el año pasado, la rentabilidad promedio estuvo alrededor del 10%. Los TES colombianos tuvieron rentabilidad del 13%. ¿No sería mucho mejor tener la plática sin riesgo guardada en un TES o en un CDT por encima de la rentabilidad que tienen que haber dicho nuestras empresas y que muestran que tienen el derecho a hacerlo? Aquí se está volviendo pecado decir que hay inversión con rentabilidad. Todas las inversiones tienen que tener rentabilidad, y esa rentabilidad está por debajo de lo mismo que está entregando el gobierno en los títulos, en los TES. Por eso, repito, nosotros tenemos que no caer en esa tentación, y no caer en la tentación de la pelea de poner a las empresas contra los usuarios, porque eso puede ocasionar un problema muy grave en el pago de los subsidios, en el pago de los servicios y en la posibilidad de que estas empresas no entren a tener problemas de liquidez. Sigue Caracol Radio preguntando, por favor. Doctor José Camilo, quería preguntar, usted está notificando hoy al gobierno que si no paga los 2.8 billones de pesos, a partir del mes de marzo se acaban los subsidios. O sea, en estos momentos, ¿qué gas estamos importando? ¿Cuánto gas? Porque una cifra se tenía para el mes de enero. ¿Siguen las importaciones de gas y cuál es el porcentaje que en estos momentos requiere Colombia para atender el mercado interno? Luis, yo no he expresado que a partir de marzo las empresas vayan a dejar de financiar los subsidios, que estamos en grandes dificultades, sin duda, porque mencionaba que a enero tenemos 2.8 billones de déficit de subsidios. Y así el gobierno cumpla con el plan de pago que nos expresó ayer el ministro de Hacienda, en abril estaríamos en 3 billones de pesos. Ustedes escucharon el pronunciamiento de Afinia, del gerente de EPM, que en marzo van a tener dificultades. Evidentemente hay que mirar con estos recursos que vienen cómo van a quedar en su flujo de caja. Por supuesto que todos los mercados son un poco diferentes, dependiendo la magnitud de los subsidios que tengan, las contribuciones que reciban de su mercado y la situación financiera de las empresas. El tema es crítico. ¿Qué sí digo que es bastante crítico? Es también la resolución que la CREG pidió de remuneración de la actividad de comercialización. ¿Por qué? Porque implica disminuir los ingresos entre un 33 y un 45%, y van a verse mucho más en aprieto las empresas. Y aquí vale la pena mencionar que no es solamente para el tema de comercialización, para el tema de generación, para todos los eslabones de la cadena. Vemos lamentablemente una actitud de distorsionar tarifas. Es disminuir tarifas a rajatabla sin tener en cuenta la suficiencia y la sostenibilidad de los prestadores de servicios con independencia, que sean público, privado o mixto. Por eso hemos siempre hecho un llamado respetuoso a que haya un equilibrio importante entre unas tarifas eficientes, pero garantizar la prestación actual y futura del servicio. Por supuesto, con empresas que sean viables y sostenibles, con independencia del capital privado, público o mixto. Ese debe ser el derrotero, el objetivo de un regulador adecuado, y no estar pensando exclusivamente en distorsionar tarifas para que estemos abocados, como nuestros países en Latinoamérica, que se vieron abocados a tener apagones en el muy corto plazo. Los ejemplos están dados en Venezuela, en Argentina en su momento. No queremos transitar por ese camino, por Dios. Luis Enrique, el tema es el siguiente. La capacidad de la planta de regasificación de Cartagena es de 440, 450 millones cúbicos día. Lo que pasa es que las térmicas siguen funcionando, no hemos parado. Entonces, de esos 450 desde el año pasado, lo que dijeron los agentes térmicos es que teníamos una disponibilidad más o menos de entre 40 y 50 millones de pies cúbicos. 40 fue la cifra que finalmente quedó a disposición del mercado, porque acuérdate que uno tiene que cantar cuál es el gas que tiene disponible para el siguiente año. Eso fue más o menos como en el mes de septiembre. Ahí los térmicos a través de TPL Gas dijeron: yo tengo 40 disponibles, y eso es lo que han venido comercializando. Se comercializó de forma mensual diciembre y enero. Ya para febrero se está comercializando de forma bimensual. Eso es una de las cosas
de la pregunta anterior que permite este tipo de flexibilizaciones, porque solamente se podía comercializar de forma mensual y obviamente pues es mejor irlo vendiendo si se tiene la disponibilidad en tiempos mayores. Entonces está comercializando eso, 40 millones de pies cúbicos, eso está contratado febrero-marzo. Y lo que se hace ya cuando estemos en marzo es volver a abrir una convocatoria para seguir de abril de cada 2 meses haciendo la misma convocatoria. Entonces, para responderte, es el 4% del total de lo que consume el país. Son 40 millones de pies cúbicos y eso es lo que se está realizando desde el 1 de diciembre. E inyectando al sistema, no solamente comercializando, sino inyectando al sistema. Ok, sigue Valora Analytic. Yo quiero una pregunta y es, las empresas pueden, digamos, en un momento de mucho estrés, decidir parar y decir, ya no quiero hacer los subsidios, o gobierno nacional de usted cargo o que puede pasar el tax. Y para que nos había preguntado de la resolución de del transporte de gas, ¿eso puede ayudar a que más gas o puede ayudar a poner aquí el poco de esa o no necesariamente? Con la primera pregunta, sin duda las empresas pueden expresar hasta aquí llego. No hay obligación legal. Recuerde, el esquema de subsidio, el esquema de solidaridad, es un tema de redistribución del ingreso que le compete por vía legal y constitucional al Estado. Nosotros somos solo una empresa, un vehículo que financiamos. Ricardo, oye, todos recuerden esto. Yo como comercializador, ¿qué hago? Le compro la energía al generador, pago el peaje de transmisión, o sea, imagínense el alto voltaje o carreteras departamental. Pago el peaje de las carreteras municipales de distribución, ¿correcto? Y a su vez recibo un ingreso por atender la lectura, las facturas, etcétera, ¿correcto? Pero yo como comercializador, para atender a usted, usuario, me toca bajarme del bus, pagar la plática al generador, pagar el peaje de transmisión, pagar el peaje de distribución. Y esa plata la he sacado, y esos son los 2.8 billones de pesos a enero. O sea, ya esa plata salió de la caja de las empresas. Ya se pagó. Ya se pagó. Por eso le estamos diciendo que no es un favor que nos devuelvan, es una obligación. Por eso la buena noticia del ministro de Hacienda ayer es que se compromete a pagar las deudas del 24. Eso es muy importante. Pero ¿qué va a pasar con el 25? Que el gobierno nos diga, no voy a pagar más subsidios, entonces dígale a los colombianos que a partir de ahora el estrato 1 que recibe el 60% del subsidio lo va a tener que pagar de su bolsillo. Eso sería un impacto impresionante para la economía y para los hogares, porque esto ha funcionado 30 años. Sería un error. Hay que sacar eso a los colados y hay que hacer todo un proceso distinto, pero nos preocupa que se dé esto. No es obligación nuestra pagar, lo estamos haciendo, lo hemos hecho desde la ley 142 y 143. Y esperamos seguir haciéndolo en la medida de la disponibilidad financiera. Pero con estas dificultades es muy difícil. Y con la resolución que les mencionaba, va a ser mucho más difícil. Y por eso mencionaba el gerente de Empresas Públicas de Medellín con el caso de Afinia, porque el caso de Afinia es mucho más crítico. Yo les hablaba a ustedes de los 7.4 billones entre subsidios, opción tarifaria y deuda oficial. La tercera parte es Afinia. Y en estos recursos de 7.4 billones no estamos incluyendo la cifra de los problemas que tienen en recaudo, donde Afinia recauda en el 80% de lo que factura. O sea, el tema de fraude también es importante y eso afecta a la empresa. Y eso no lo hemos mencionado acá en este tema con relación al fraude y los problemas de recaudo en unos mercados que son mucho más críticos como la región Caribe. Bueno, yo quiero profundizar con el tema de ayer la reunión con la Contraloría, con el ministro de Hacienda, que el ministro de Minas no fue. Y sí es cierto entonces finalmente que el gobierno se comprometió a esos 300.000 millones de pesos para poderlos tirar de lo que nos ha puesto, al día. Si esos van a ser cada mes o van a ser durante los próximos 3 meses, y a qué acuerdos puntuales se han dicho, porque como les he dicho, han hecho. Pero vean, muy importante, por eso aplaudimos lo que pasó ayer, pero creo que es muy importante que lo tengan en la cabeza. Pagan esto para mantener vivo el tema, pero sigue creciendo la deuda. O sea, quedó claro, mes entrante, este mes, 350.000 millones. Siguiente, 250.000 y 200.000 el tercer mes después.
Pero además la noticia es que pagan los subsidios. Ellos reconocen que pagan los subsidios. De ahí que nosotros también hayamos dicho que para darle liquidez al sector paguemos la opción tarifaria, que es otro tema distinto, pero que nosotros queremos que presente el artículo, un solo artículo en el Congreso de Colombia, donde todos van a votarlo porque le daría 3 billones de pesos en beneficio de la liquidez que se requiere. El gobierno nos lo quiere poner como un incentivo a la reforma tributaria. Esa reforma tributaria, yo que fui congresista les digo, como dicen por ahí uno, Julito, probabilidad de que esto pase, no pasa, no pasó la pasada, mucho menos en esta. Denos esos opción y esos 3 billones de pesos los van a entrar para el mercado y denos seguridad jurídica. ¿Vieron lo que dijo Alexandra? Los proyectos tan importantes que se están haciendo están en ciernes, han hecho inversiones gigantescas, pero hoy no van a cerrar como van las cosas. ¿Qué dice ese artículo? Una cosa, se le autoriza al gobierno nacional para poder entregar recursos. Por ejemplo, va a decir, Findeter tiene unos recursos disponibles que los tiene ya y los puede entregar como si fuera casi, pues les da el derecho al gobierno de entregarlo a los subsidios de los estratos 1, 2 y 3. No a los subsidios, a la opción tarifaria de los estratos 1, 2 y 3 de la costa, y esto sería muy importante porque daría aire a todo este sector. Y repitan, aire es clave porque esa empresa se apaga y apaga la costa. Esta resolución dice aquí en un artículo que habla de la transición regulatoria y dice que las disposiciones que contiene aplicarán a partir del 1 de junio de 2025. O sea que los tiempos no dan, porque ustedes hablan de 3 meses, aquí en marzo, abril, mayo. Pero yo creo que estás expresando un tema diferente. Lo de los 3 meses. Eso es gas. Es subsidio. Sí, estos 3 subsidios de los nuestros, y que dijimos que además no sabemos, porque el ministro quedó de decirnos hoy, si también entre el billón de pesos que estamos hablando está incluido el gas. Si no está, pues sería una noticia mejor, porque hasta ahora han pagado el 20% del 100% de la deuda de gas. Y nosotros aplaudimos lo que sacó la CREC, pero esto no genera molécula de gas. Queremos aplaudir, nosotros queremos que le vaya muy bien, pero fíjense, son reactivos y no proactivos. Nosotros necesitamos, fíjense, hoy, ¿por qué esta noticia tan buena en plena rueda de prensa? El retraso en el pago de los subsidios genera intereses. Sin duda, la resolución que se establece por parte de la CREC, hay un reconocimiento de los costos financieros mucho más bajos que los del mercado y con una fórmula que es terriblemente, para entenderla es muy difícil, pero hay un reconocimiento de costos financieros. Pero reitero, el gran problema también aquí es la capacidad de endeudamiento de las empresas. Y es que cuando tú tienes saldos por recuperar que reflejan más de 2 años de ingreso bruto, es muy difícil que las empresas tengan capacidad adicional de endeudamiento para poder continuar financiando los subsidios. Entonces, por mucho que te reconozcan el costo financiero, el tema de liquidez es bastante crítico. Listo. Quiero hacer una pregunta a Natalia Julián sobre las declaraciones del presidente en sus últimas intervenciones, porque él insiste en que todos los problemas se originan en 4 generadoras que tienen monopolizado el mercado, etcétera. Y pues quiero preguntar cómo está primero el ánimo y segundo las posibilidades de que la situación energética para todos mejore. Bueno, ¿cómo está el ánimo? Yo tengo el gran orgullo de representar unas empresas que son completamente resilientes, ¿sí? Que ante la adversidad siguen luchando y siguen trabajando por prestarle el servicio a todos los colombianos. Yo reitero, como lo he dicho en otras ocasiones, yo honestamente creo que al presidente no le han entregado la información completa, que le falta que le expliquen el sector. Este es un sector sofisticado, es un sector moderno, pero es un sector que es difícil de entender y hay que estudiar. Hemos insistido en que intervenir el precio de bolsa no es la solución para bajar tarifas de energía. Y quiero decirlo también hoy, como lo dijo José Camilo, no solo el CU ha disminuido, sino que nos referimos al costo unitario, sino que la generación, el costo de generación en todo el país es el mismo. No es diferencial en la costa atlántica ni diferencial en la costa pacífica. Es el mismo valor.
¿sí? ¿Qué estamos viendo en este momento? Lo que estamos viendo es un balance entre oferta y demanda que definitivamente le va a poner una presión a los precios, sumado a que nos está tocando usar gas importado para prender las térmicas, ¿sí? Si tuviéramos gas nacional más eficiente, seguramente encender las térmicas nos costaría menos, sobre todo en épocas de sequía, ¿sí? Y definitivamente si queremos volver a tener unos niveles más tranquilos en la bolsa, porque ojo, recuerden, el 85% de la energía del país está contratada a largo plazo y eso es otra cosa que creo que no le han explicado al presidente. El mercado de la bolsa es un mercado muy pequeño y es un mercado de ajuste que primero deja que los agentes puedan completar diariamente la cantidad de energía que necesitan utilizar, pero segundo y supremamente importante es nuestro mecanismo de protección frente a la escasez cuando no tenemos lluvias. Nos da la señal de ahorro, nos dice que tenemos que guardar agua. Miren, yo les cuento, el año pasado nosotros llevamos los embalses al casi 70% y si no arrancamos con los embalses al 70%, en abril estábamos apagados, ¿sí? Y contra viento y marea estábamos guardando agua, contra las acusaciones de precios altos, contra las acusaciones de que es que no queríamos utilizar el agua para generar barato, pero es que nos estábamos preparando para un fenómeno del Niño, ¿sí? Entonces, yo invito nuevamente, y nosotros estamos completamente abiertos, nosotros lo único que hemos hecho como gremios, además todos, es hacer propuestas. Necesitamos más energía si queremos bajar precios y necesitamos explorar otras maneras regulatorias de poder tener una contratación más flexible para las empresas que hoy tienen una exposición más alta a la bolsa. Bueno, para que te derreno contigo. Bueno, yo tengo una pregunta para Alexandre Hernández y para Diana Castañeda. Perdón que ahora les damos el micrófono. Yo me quito de acá. Pónganse. ¿Cuáles son Pongan los asientos. Casi me la acaban. Siga hablando. Quiero saber cuáles son las implicaciones de este techo en bolsa, porque tenía entendido que la medida pues, no se iba a poder aplicar en el corto plazo porque ya había contratos, pero ahora estamos hablando de posibles equilibrios y que sea perfecto. Las implicaciones del techo en bolsa. Bueno, desde el punto de vista de las energías renovables, dos temas importantes. El primero es cuando se techa la bolsa, pierden las empresas el incentivo a contratarse a largo plazo. Un sector que está, como nosotras las renovables, que estamos apenas arrancando en el ciclo de inicio de inversiones de capital, necesitamos tener contratos de largo plazo porque ese es el respaldo que tienen los bancos para prestarnos plata y hacer los desembolsos para el inicio de construcción. Lo segundo que tiene, las otras implicaciones que tienen estos techos en bolsa y lo que está generando con las liquidaciones del cargo por confiabilidad, para hacer la historia sencilla y simple, porque eso es una fórmula bastante enredada, es que está generando unos mecanismos con esos diferenciales de precios en los que las renovables y las energías que somos de bajo costo o más baratas, vamos a estar permanentemente o recurrentemente devolviendo la plata en esos ajustes diarios de los despachos. Eso implica que para poder aguantar ese tema y compensar financieramente el proyecto y no deje de ser inviable económicamente, cuando se presenten futuras subastas de cargo por confiabilidad, le toque ofrecer primas o cargos básicos más altos, es decir, nos vamos a volver más caras. Al final, creo que la reflexión, o no participar, con lo cual sería muy grave, porque aun cuando seamos una energía intermitente, somos imprescindibles. No podemos equivocarnos en eso, somos imprescindibles, porque en esto no tomamos la opción que puede entrar más rápido. Y sin esto no vamos a tampoco alcanzar, sin perjuicio de que las demás tecnologías también se necesitan, pero se necesitan estos proyectos que entren, no podemos vivir sin ellos tampoco. Entonces,
Una subasta sin las renovables va a ser muy difícil para efectos de confiabilidad, así sea para atender durante el día. Esa energía durante el día se va a necesitar para que las otras energías respalden la noche. Si no se presentan, se vuelve muy difícil una subasta de cargo, la señal para el mercado va a ser muy difícil y de confiabilidad. Y al final la reflexión que uno hace con estas intervenciones en la bolsa y en el mercado es que de todas maneras las inversiones las tenemos que pagar. Lo que estamos cambiando con esta, y los usuarios, y vía tarifa la vamos a pagar, las tenemos que pagar de alguna manera. Lo que estamos cambiando es la forma de pago. Si te echamos el cargo, si metemos los temas en precios de bolsa, pues van a tener que subir los precios de los contratos de largo plazo. Pero tarde o temprano el consumidor termina pagándolo, ¿sí? Cambia de nuevo la forma de pago y a las renovables nos la ponen difícil porque nos volvemos más costosas de lo que podríamos entrar y eso tampoco es bueno para los colombianos porque esta es una alternativa que va a ayudar a que los colombianos tengan mejores precios de energía y que la economía crezca. Un par de cosas adicionales. Uno, pues desbaratemos la fórmula. La fórmula tiene un componente de generación, transmisión, distribución y otros cargos, y comercialización y otros cargos. Lo que anuncia la CREC, que es los precios de bolsa, un techo en los precios de bolsa, corresponde únicamente al componente de generación, que pesa más o menos entre un 35 y un 40%. Entonces, un techo a la bolsa, donde la bolsa no es toda la energía que se compra en el país, es solamente el 15%, termina pesando un 5% en tu factura. Entonces, si tú le pones un techo a estas tecnologías, además de lo que decía Alexandra, no estás haciendo nada. Al final del día estás generando un efecto de disminución de entre un 1 y un 2% en la tarifa, pero está generando una cantidad de afectaciones terribles de una señal de largo plazo a los generadores, porque les estás diciendo, lo que decía Alexandra, si tú me techas, yo te voy a tener que cobrar eso por otro lado. ¿Sí? Segundo, estás matando los contratos, porque si tú me dices, mire, fresco, es que la bolsa va a estar a 300 pesos todo el tiempo, pero los contratos están a 350, pues yo como usuario, ¿para qué voy a usar un contrato? Para nada. Me voy a dedicar a comprar en la bolsa. Y ahí sí peor, porque todo el mundo va a estar expuesto a la bolsa al 100% del tiempo. Eso es absurdo. Volvemos al 15%, 100%. Exactamente, volvemos al 15, el 100. Y lo tercero es que mataste la confiabilidad, porque en el momento de la escasez, ¿qué es lo que nos escasea en Colombia? El agua, ¿cierto? Nosotros tenemos el 70% de la capacidad instalada en agua y lo que nos escasea es el agua. Tú lo que estás diciendo con esta resolución es, mire, el agua no puede subir de precio más allá de 310 pesos. Así valga 1.500. Entonces, si un recurso lo pones a 300, y este vaso vale 300 y este vaso vale 500, ¿cuál vas a comprar? El de 300. Es la misma agua, pero vas a comprar el de 300. Si vas a comprar el de 300, te lo vas a gastar todo. Y como yo decía anteriormente, si te gastas todo el agua cuando estemos en verano, no tenemos embalses al 70%, no tenemos embalses al 50%, nos vamos a gastar el agua en 20 días y vamos a estar apagados en un mes. Eso es así de sencillo. Y eso es lo que la CREC no ha querido entender. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Las implicaciones son brutales y adicionalmente, en medio de un llamado, una subasta de expansión, donde estamos invitando a inversionistas a que inviertan, le dicen, mire, pero ¿sabe qué? Yo soy tan irresponsable que a lo que me comprometí con ustedes hace 5 años, ya no es. Y eso son inversiones a 20 años, los compromisos son a 20 años. Y entonces la CREC está desconociendo su misma posición en 2017 cuando ajustó el precio de escasez, que era totalmente voluntario. Aquí me está forzando por la liquidación a afectar unas empresas, principalmente las renovables, las hidráulicas y las plantas a carbón, y con eso mataste la confiabilidad en el país. Última pregunta de Lina Quiroga del Tiempo, que está conectada virtual. Nos dice qué tan caro es el gas importado frente al nacional y cuáles son las cantidades de gas que está ofreciendo Ecopetrol y si serán suficientes. Ahí le dejamos a las pues, técnicas y después yo le complemento. Eso sí, pues lo de Ecopetrol no sabemos, como lo dice, sale el anuncio ayer y está diciendo que tiene disponibilidad para comercializar gas a partir de enero del próximo año. Entonces me imagino que pues vendrán preparaciones desde el punto de vista de mecanismos de subasta y demás con el periodo de comercialización normal año a año. Frente al tema de precio de gas importado, en este momento yo creo que los precios de gas importado pueden estar del orden de entre $12 y $20 millón de BTU.
En Colombia está comercializando, o se comercializó, porque no está comercializando, se comercializó en años anteriores gas entre 5 y 8 dólares aproximadamente. Entonces, pues sí, es más caro, pero tenemos por lo menos disponibilidad de 40 millones de cúbicos. Si no tuviéramos esa facilidad de importación, pues no tendríamos el gas suficiente para atender el 100% de la demanda y nos estaría faltando gas. Además, como lo mencionaba, no es solamente gas importado, es que me toca también ir al secundario a tratar de llenar esos huecos que me faltan como distribuidor, si no me voy a quedar sin cómo atender a mis usuarios. Entonces, eso es parte como de la discusión y eso es más o menos como la relación de precios de ese gas importado. Muy bien. Muchas gracias. Gracias.